Podemos asegurar que el pecado ha sido la causa de muchas relaciones rotas. Muchos son los que viven alejados de aquellos que en un tiempo atrás amaban, pero que debido a dificultades, tropiezos, se ha dado ruptura en medio de ellos. Los errores han deteriorado tanto muchas relaciones que pareciera que lo único que resta es el estar separados. Trae un profundo dolor y muchas veces desde la perspectiva humana es imposible restaurar algo que ya ha sido dividido, algo que ya se ha dañado cuando hay una ruptura como tal. En el sermón de hoy vamos a dedicarnos en forma particular a una historia de ofensa, ruptura, pero también de una posterior y gloriosa restauración. Vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo por la gloriosa voluntad de Dios se nos documenta precisamente esta historia, que no solamente tiene como propósitos ilustrarnos o señalarnos lo que sucedió en este tiempo específico, sino que también para todos nosotros debe ser un manual de instrucción, todos aquellos que somos guiados por la palabra del Señor. En esta mañana estaremos dando un vistazo a la carta del apóstol Pablo a Filemón, así que por favor vaya hasta allá. Y echaremos una mirada general a esta carta, pero también vamos a detenernos en aspectos específicos que se encuentran descritos en esta misma carta. En lo que llamaremos, o el título que le pondremos a este sermón será una relación restaurada. Una relación restaurada. Con el propósito de traer orden a la exposición que pretendo hacer, vamos a dividirlo en 3 puntos, que muy bien ellos podrían resumir todo el contenido de la carta. Estos puntos son, y vamos a hablar de la ruptura, número 1. Número 2, vamos a hablar de la mediación. Y número 3, vamos a hablar de la restauración. La ruptura, la mediación y la posterior restauración. Vamos entonces a abordar casi que todo el contenido de esta carta, pero antes, de una forma específica, adentrarnos al bosquejo que acabo de presentar, permítame hacer una descripción del contexto que rodea esta carta con el propósito de definir un poco la intención de Pablo al escribirla. Yo creo que nos es necesario para no tratar de traer entonces una exposición sobre el aire. Esta carta, la carta a Filemón, es escrita aproximadamente en el año 60. Hace parte de las cartas llamadas carta desde la prisión o cartas del cautiverio. Esto quiere decir que fueron redactadas por el apóstol Pablo en tiempo en el que se encontraba prisionero en Roma debido a su predicación, y como resultado de ella él fue encarcelado. Ha existido grandes polémicas alrededor de esta carta en particular, la carta a Filemón, pues ella es evidentemente personal, es una carta con un carácter personal. Está dirigido a una persona específica y no posee, por lo menos en una forma general, si echamos un vistazo, no posee impacto sobre una iglesia local inmediata. Así que está dirigida a una persona y no posee impacto las palabras que está dando a esta persona sobre una iglesia local, como sí ocurre en el caso de la carta a Timoteo y la carta a Tito, que si bien son dirigidas a una persona,
tiene como propósito instruir a una iglesia o varias iglesias que estaban entonces siendo dirigidas y guiadas por estos hombres. En el caso de Filemón no ocurre esto. No hay una iglesia detrás de Filemón. Él no es el pastor de una iglesia. Por lo tanto, esta carta es en esencia una carta personal, dirigida con un carácter particular para atender algo específico. Esta carta solo cuenta con un capítulo y tan solo 25 versículos, siendo entonces la carta más corta escrita por el apóstol Pablo. Y podemos precisar entonces que es algo singular, es una carta única en el Nuevo Testamento. Hay una intención que se deja ver en el apóstol al momento de escribir esta carta. Podemos precisar también algo particular de ella, es que fue dada por encargo al apóstol Pablo para que fuese transmitida a Filemón, pero que ella también hacía parte de un encargo mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el apóstol Pablo en realidad estaba encargando que se llevase otra carta y al mismo tiempo pedía que se llevase entonces la carta a Filemón. Podemos asegurar que el apóstol encarga a que se lleve la carta llamada a los Colosenses. Y esto es algo evidente, puesto que cuando leemos la carta escrita por el apóstol Pablo a los Colosenses, vamos a ver que los personajes descritos en esta carta a los Colosenses es la misma o están también involucrados o están presentes en la carta a Filemón. Por lo tanto, esta carta a Filemón está dirigida a una persona que hacía parte de la iglesia de los Colosenses. Primero, la intención entonces de Pablo era comunicar en una forma general todas las doctrinas y las aplicaciones prácticas de la doctrina a la iglesia de Colosa, pero al mismo tiempo estaba este encargo especial de llevarle a uno en particular de esta iglesia esta carta llamada entonces la carta a Filemón. Podemos cotejar esto cuando leemos Colosenses capítulo 4, versículo 7, dice en adelante: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros por este medio para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora leamos Filemón capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Tanto en Colosenses como en la carta a Filemón hablan de Arquipo y también hablan del personaje que en realidad abordará gran parte de la carta a Filemón, que es Onésimo. Onésimo, que primero en la carta a los Colosenses él dice que es amado y fiel hermano. De manera que estas dos cartas se relacionan. Tenemos el inconveniente que en nuestra Biblia están separadas las unas de las otras, pero ella en realidad debería verse, la carta a Filemón, como un paréntesis dentro de la carta a los Colosenses, como algo que va dirigido particularmente a uno de los miembros de esta iglesia. Sabemos que el apóstol Pablo se encontraba en Roma y que se le permitió allí tener una casa alquilada y recibir visitas y poder predicar el evangelio con cierta libertad, pero estaba prisionero en ese lugar.
Muchos sabían que Pablo se encontraba allí y viajaban hasta allá para escucharle a él sus predicaciones, entre los cuales había uno llamado Epafra, que Epafra se reconoce como el fundador de la iglesia de los colosenses. Entonces Pablo no fundó la iglesia de Colosa, sino que un hombre fue hasta allá llamado Epafra, escuchó el evangelio por parte de Pablo y comunicó en Colosa el mensaje del evangelio. Frecuentemente Epafras venía a comentarle al apóstol Pablo cómo transcurrían las cosas en la iglesia local de Colosa. Y de esta iglesia en particular también viajaban frecuentemente a ver a Pablo muchos de aquellos que se levantaron como creyentes en Colosa, entre los cuales también se encontraba uno que le servía a él, a Pablo, desde su conversión y que estuvo muy cerca de él, llamado Filemón, que es a quien se le dirige esta carta. Entonces, Filemón tiene una cercanía con el apóstol Pablo y empieza a servirle a él, y el texto nos deja ver las características también particulares de este hombre llamado Filemón, a quien se le dirige la carta. Si leemos, nos vamos a dar cuenta que este hombre era amado por Pablo. Filemón era un hombre muy apreciado por el apóstol, que colaboraba en todos los sentidos con el apóstol Pablo. Un hombre que dedicó toda su familia al servicio de Dios. Cuando leemos acerca de la amada hermana Apia y Arquipo, por la forma en que se presentan el orden de esta mujer y este hombre, aseguramos que se trata de su esposa y de su hijo. Filemón entonces había puesto no solamente su familia al servicio de Dios, sino aún sus posesiones. El texto nos asegura que en su casa había una parte de la iglesia, lo que quiere decir que él hospedaba a los cristianos que llegaban a Colosa. Era un hombre de un profundo amor por el servicio y un desprendimiento total por sus posesiones. Cabe aclarar también aquí que Filemón era un hombre de recursos económicos entonces. Pero más allá de la capacidad que tenía Filemón para apoyar a la iglesia, tenía un fervor por consolar a aquellos que eran afligidos. Cuando leemos el versículo 7 de Filemón nos dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Así que Filemón era en realidad un hombre especial. Nos encontramos entonces con una carta muy interesante, muy peculiar, que va dirigida a Filemón, un hombre también muy especial, para tratar un tema particular. Así que esta es la razón por la que muchos comentaristas han visto a esta carta de Filemón como algo ajeno al orden propio que hay en el Nuevo Testamento. Es algo dirigido en un tono netamente personal. Pero esta carta, mi hermano, es en la que vamos a meditar nosotros en este día, en el bosquejo que propuse hace un momento de la ruptura, la mediación y la restauración. Creo que podemos, con lo dicho anteriormente, entender un poco el contexto de la carta. Ahora, pero aparte de este bosquejo, mi hermano, que he propuesto, deseo que llevemos además a cada uno de estos puntos que dije, la ruptura, la mediación y la restauración. Yo los invito a que los llevemos a través de 3 escenarios también. Y estos escenarios son, quiero hablar del contexto de la carta, del contexto de la salvación y el contexto o nuestro contexto como iglesia. O sea que vamos a tomar estos 3 puntos del bosquejo y cada uno de ellos vamos a llevarlo a través de 3 escenarios.
el de la carta misma, el contexto de la salvación y el contexto nuestro como iglesia contemporánea. Así que vamos a pasar de lleno al primer punto, que es la ruptura, y específicamente daremos también el paso que sugeríamos hace un momento, la ruptura en el contexto de la carta. Vamos a hablar entonces de lo que la carta nos deja ver. Onésimo era un esclavo de Filemón, que al parecer hizo algo que le ofendió y que le ofendió grandemente. Por el lenguaje que usa Pablo en esta carta, podemos asegurar que su ofensa involucra un abuso económico. Quiere decir que Onésimo hizo algo que atentó con la economía de Filemón. Y esto lo vamos a darnos cuenta por las palabras que emplea Pablo en esta carta. En detalle no se habla claramente de cuál fue la ofensa, pero al hecho o por la razón de que Pablo afirma de que se debe pagar, entonces podríamos asegurar que implica un mal manejo por parte de Onésimo de las finanzas de su amo, en este caso que era Filemón. Esto, el mal manejo de Onésimo, hace que él se dé a la fuga para no enfrentar o el debido castigo o la restitución del abuso que él había cometido. Ahora, dentro del Imperio Romano, que es el que aplica particularmente para este escenario, el amo tenía un poder sobre los esclavos que dentro de la legislación romana se llamaba de la siguiente manera: dominica potestas. Quiere decir que tenía una potestad absoluta sobre su esclavo. Aseguramos con esto entonces que dentro de esta legislación, Filemón podía disponer de Onésimo a su antojo. Era Onésimo entonces para él igual que cualquier accesorio de su casa o como cualquier caballo, era en pos de su servicio para lo que él existía. Y en este particular, cuando un esclavo ofendía a su señor, no era necesario entonces que el amo acudiera al juez. Él tenía toda la potestad de disponer de su esclavo a su antojo y aplicar la pena que él considerara. Y en el particular, el darse a la fuga, el huir y con ello llevar recursos del amo, tenía toda la libertad de ordenar su muerte. Ahora, esa es la razón por la que nosotros podríamos considerar que Onésimo se da a la fuga en particular. Huye de la presencia entonces de Filemón. Y es una historia sumamente dramática, porque piense por un momento en esto: un esclavo prófugo que desea huir del justo juicio que puede impartir su amo sobre él. La pena recae sobre su cabeza y cada día en que se mantenga distante Onésimo de Filemón, lo único que hace es acrecentar su culpabilidad. ¿Por qué? Porque Onésimo estaba obligado a obedecer a su amo. Onésimo estaba obligado a servirle y a honrarle todos los días de su vida. De ninguna manera tenía Onésimo la libertad de atentar contra su Señor, de tomar algo que le pertenecía a la gloria de su Señor y que era solo para él. Él no podía sublevarse, porque su Señor tenía toda la potestad de quitarle la vida si así lo deseaba. Por ello entonces Filemón, según el texto, le declara inútil.
Y esto es algo que ocurría también en la legislación romana. Cuando un amo declaraba a un esclavo inútil, estaba diciendo con ello que no servía para el propósito que existía a su lado y por ello no debía existir. Onésimo entonces no servía para cumplir el propósito por el cual existía para Filemón, para su amo. Ahora permítame llevar entonces esa ruptura al segundo escenario que nosotros propusimos, y es la ruptura en el contexto de la salvación. El apóstol Pablo dice claramente en Romanos 1, 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y llega hasta el versículo 32 Pablo en esta declaración, diciendo: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. En el original la expresión es reos de muerte. De manera entonces, mi hermano, que si nosotros vamos al escenario primero de Onésimo huyendo de Filemón porque ha causado un terrible daño y él es reo de muerte, y el apóstol Pablo en Romanos nos dice que nuestra condición es la misma, que nuestro Dios bondadoso ha mostrado toda su gloria y su poder, y el hombre pecador no es sino como Onésimo, que es un prófugo que huye de la justicia divina porque ha ofendido a ese Dios con su pecado. No ha hecho lo que debe hacer. Le ha dado la espalda a su amo, a su Señor. La ley divina que estaba establecida, él ha ido en contra de ella y ha ofendido grandemente a su Dios. Cada día que exista el hombre alejado de Dios, lo único que hace es acrecentar su culpa sobre su cabeza. Ha infringido la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Es reo de muerte, porque Pablo dirá, porque la paga del pecado es la muerte. Así que como nosotros en nuestra posición decimos, es justo entonces que Filemón emprenda una búsqueda de Onésimo, lo traiga y lo castigue cruelmente como debe ser. ¿Por qué? Porque ha ofendido a su amo y según la ley merece la muerte. La paga de nuestro pecado es la muerte. Y ahora Pablo, después de argumentar todo esto, de cómo nos encontramos en realidad tan semejantes a Onésimo, termina diciendo en el capítulo 3 de Romanos, todo su argumento es: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero mire la expresión que usa Pablo: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Así como Filemón declaró a Onésimo inútil porque no cumplía el propósito para lo cual él debía estar delante de él, que era servirle, el hombre pecador se hace inútil delante de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Inservibles para el propósito por el cual fuimos creados.
inútiles en sumo grado, pues nos desviamos del propósito de nuestra existencia, que es servir y adorar a Dios. Al darle la espalda, separados de Él, nada podemos hacer. Y cada día de nuestro respirar acrecienta el juicio sobre nuestra cabeza. Onésimo podría huir a una provincia lejana, y de hecho lo hizo. Escapar y nunca dejar de correr en una dirección contraria a Filemón. Procurar y rogar para que nunca en la vida se tropezara nuevamente con su Señor, quien podría aplicar la pena. Pero en el caso del pecador, mi hermano, como dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que, a diferencia de Onésimo el pecador, no tiene lugar donde esconderse de su Señor. No hay lugar lo suficientemente lejano que pudiese ocultar al pecador de la mirada del juicio de Dios. No hay hombre valiente o sagaz que pueda liberarse de la mirada divina y el escrutinio divino. Él sabe dónde estamos. Él sabe lo que hacemos. Aún entiende, reconoce nuestros pensamientos. Somos prófugos intentando huir de aquel que es dueño del universo y que todo lo que existe no es más que una gota en su mano. Así que podría aplastarnos cuando Él quiera, cuando Él lo desee. Bien, quiero llevar entonces la ruptura a un tercer escenario, y es la ruptura en el contexto o en nuestro contexto de la iglesia. Ya hemos visto entonces la ruptura en el contexto de la carta, lo que Pablo transmite a Filemón. La hemos llevado a entenderla o comprenderla en el plano, en el contexto de la salvación. Ahora quiero mirarla en el contexto de la iglesia. Las ofensas no son un tema ausente en nuestro contexto. En muchas ocasiones nuestros hermanos en la fe nos van a ofender grandemente. Sus acciones serán motivo de dolor para nosotros. Muchas veces a nuestros ojos, nuestros hermanos van a parecer desagradecidos, desconsiderados. La Biblia abunda en anuncios de cómo nosotros, siendo el pueblo de Dios, tenemos la necesidad de perdonarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la presencia de las ofensas estarán allí siempre. Aunque somos redimidos por la sangre del Cordero, aún en medio de nosotros habrán ofensas en forma constante. Y sabe que es lo mejor del asunto, que en muchas ocasiones, cual Onésimo, aquel que ofende, no se quedará allí para dar una disculpa, sino que se irá. Aquel que ofende muchas veces se retirará de nuestro lado. No habrá algo que resarcir, no habrá un perdón que pedir. En lugar de ello, aquellos que nos ofenden muchas veces en nuestra congregación se alejan de nosotros. Pero Cristo dijo en Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿No es eso sino una advertencia de parte de Cristo? Que seguramente nos ofenderán como ofendió Onésimo a Filemón. Y el versículo 26 dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
Podríamos citar innumerables pasajes para señalar que las ofensas estarán presentes en medio nuestro, mi hermano. Es una realidad que debemos aceptar, tanto como que Onésimo ofendió a Filemón, tanto como que todos nosotros hemos ofendido a Dios. Debemos aceptar también que las demás personas, los demás hermanos, nos ofenderán. Bien, ahora pasemos al segundo punto, que sería la mediación. Ya vimos la ruptura entre ese escenario. Yo quiero que hablemos de la mediación. Primero, la mediación en el contexto de la carta. Vamos a Filemón, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero en Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mire algo particular en esta carta, mi hermano. Onésimo se dio entonces a la fuga de su amo Filemón. Y en esa huida, en ese intento por huir, Onésimo se encuentra con el Evangelio. El Evangelio transforma la vida de Onésimo. De alguna forma providencial, Onésimo conoce también a el apóstol Pablo, quien es tan cercano a Filemón, que es el amo ofendido. Ahora, de alguna forma, Onésimo le cuenta entonces al apóstol Pablo su condición delante de Filemón. Onésimo es llamado por el apóstol Pablo en Colosenses 4:9 con Onésimo, el amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Así que Onésimo evidenció una restauración, un cambio, una transformación en lo que él era. Salió de la presencia entonces de Filemón siendo aquel prófugo, pero ahora estaba delante de Pablo siendo un hermano y le llama fiel, un amado por el apóstol Pablo. De alguna manera entonces el pasado de Onésimo fue conocido por el apóstol y él entonces escribe ahora el apóstol Pablo para entrar en medio de este litigio, en medio entonces de Filemón y Onésimo, en medio de la parte ofendida y el ofensor. Pablo escribe esta carta con el propósito de mediar por Onésimo, de hacer una mediación por aquel que ha ofendido a otro. De alguna manera entonces debemos reconocer que el apóstol Pablo, debido a su autoridad apostólica y entendiendo que podía él, a través de su conexión amorosa con Filemón y al mismo tiempo su conexión amorosa con Onésimo, ser el adecuado mediador en estas dos partes. Él apela al amor característico de Filemón en esta carta. Él le habla a su corazón y pide que él perdone al transgresor. La mediación que pretende hacer el apóstol Pablo en esta carta posee unas características que deseo resaltar, mi hermano. La primera es que esta mediación procura restaurar la utilidad de Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, le dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Así que la mediación de Pablo pretendía que restaurar la utilidad, en este caso
de Onésimo. Fue declarado inútil por su amo, puesto que no cumplía su propósito. Y Pablo quiere que esto sea restaurado. Es algo bastante curioso, puesto que el nombre Onésimo traduce hombre útil. Y este hombre útil fue declarado inútil. Y ahora Pablo dice que debe restaurar su utilidad. Esta es la mediación de Pablo, pero también tiene otra característica. Pablo tiene como propósito no solamente restaurar la utilidad de Onésimo, sino acercarle a aquel que había ofendido. Procura un acercamiento. Dice, el cual vuelvo a enviarte. Versículo 12. Quiere decir que en este momento Pablo está enviándole la carta a Filemón para que reciba a aquel que le había ofendido hondamente. Procuraba un acercamiento, dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Qué intenta hacer el apóstol Pablo? Traer entonces Onésimo a Filemón y restaurar, en este caso, la relación que había quedado rota, fraccionada precisamente por la equivocación de Onésimo. Entonces no solo restaurar su utilidad, sino que ahora sigan teniendo una relación. Pero la tercera característica de la mediación de Pablo es que él ofrece restitución sustitutoria. Versículo 17, 18 y 19. Así que si me tienes por compañero, mire dónde apela Pablo a su corazón y no a la relación de Filemón con Onésimo, sino la relación de Filemón con él. Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. El apóstol Pablo en esta mediación le está diciendo claramente a Filemón, recíbelo, y si él debe algo, si él te ha ofendido en algo, yo lo pago. Hermano, ¿qué estamos viendo nosotros en esta maravillosa carta? Pablo toma una parte mediadora en este pleito, aboga en favor de un reo, procura un restablecimiento de la utilidad de Onésimo, busca un acercamiento y ofrece una restitución de vida por la ofensa cometida de este hombre. Porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mi hermano, esta mediación en el contexto de la salvación la vemos claramente. Nosotros tenemos a un perfecto mediador que ha intercedido por nosotros ante el Padre. Aquel que nosotros ofendimos con nuestro pecado. Que lo justo es que venga a buscarnos y a condenarnos a todos. Somos sus enemigos, pero Cristo es llamado el abogado,
el mediador perfecto, el más sublime que cualquier otro hombre que pueda ser mediador. Él entra en medio del pleito para traer y cumplir aquello que tenía como propósito Pablo en esta carta y que esperaba que se pudiera cumplir. Cristo lo hace plenamente, mi hermano. Su mediación, la mediación de Cristo, restaura lo dañado. Nosotros éramos inútiles para adorar a Dios. En Cristo podemos hacerlo libremente. Aquello que nosotros dejamos de ser debido a la inutilidad por nuestro pecado. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Mi hermano, la mediación de Cristo restaura nuestra utilidad delante del Padre. La mediación de Cristo tiene como meta no solo restaurar nuestra utilidad delante del Padre, sino acercarnos al Padre en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cristo entonces, ¿qué hace? Media para que nosotros ya no seamos enemigos, para que ya no seamos reos de la justicia eterna. Su mediación también ofrece restitución al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Mi hermano, no podía ofrecerse mejor restitución que la propia vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pablo apela al amor de Filemón, procura restaurar la relación y ofrece regresar lo tomado por Onésimo. Nuestro buen Señor, nuestro buen Cristo, carga sobre sus hombros nuestra deuda. Algo que era imposible para pagar por nuestra propia fuerza. Él lleva todo ese peso hasta la cruz. Ese día que el Señor en esa cruz grita, consumado es. Paga lo que tú y yo debíamos. Restaura entonces una relación plenamente. Hace lo que en nuestras propias fuerzas no podíamos hacer. Esta mediación solo nos queda un contexto, si es el nuestro, el de la iglesia. Mi hermano, nosotros contamos con Cristo como mediador. Onésimo contaba con Pablo para mediar entre su disputa, su pleito. La pregunta que debemos hacernos es, los hermanos que nos ofenden, ¿quién es el mediador de ellos? ¿Quién media ante ti por tu hermano que te ofende? Que ha traído agravio a tu vida, que te ofende y no ofrece, y no puede ofrecer, y lo hace, una disculpa de vida ni una restitución de vida. ¿No es el mismo Cristo quien intercede por nosotros, mi hermano? ¿No es Cristo también entonces el mediador del tu hermano, el que te ofende? ¿Necesitarás otro mediador entonces? No debe ser suficiente para ti el hecho de saber de que Cristo ha mediado por ti ante el Padre, para que Él, en razón a Él, tú puedas perdonar a aquel que causa dolor a tu corazón. ¿No fue el Señor el que le contestó a Pedro cuando le preguntó, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
El que está mediando por los hermanos que ofenden es Cristo, mi hermano. Es por esto que el mismo Pablo va a escribirle a los de Colosa y les dirá a ellos, y recuerde que en Colosa se encuentra Filemón, y les dirá en Colosenses capítulo 3, versículo 12 y versículo 13, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tu hermano no necesita otro mediador. La cruz, mis amados hermanos, es la perfecta mediación ante el Padre, y ella debe ser suficiente para perdonar toda deuda que tenga un hermano contra nosotros. Porque lo único que podríamos estar señalando al momento de no perdonar a uno que nos ofende es creer que tenemos más dignidad que el Padre. El Señor ahora por su palabra nos anima a recibir a nuestros hermanos, a que ellos sigan siendo útiles para nosotros, a que veamos una nueva relación como lo que son sus hermanos. Y Él, Cristo, ha ofrecido lo que se debía pagar por los pecados de tus hermanos. Los pecados que eran para Dios y los pecados que eran aún para en tu contra. Cristo pagó por su deuda. Bien, nos resta solamente un punto, y es la restauración. Ya vimos entonces la ruptura, la mediación. Solo tenemos por delante la restauración. Leamos primero en el contexto de la carta. Pablo dice en el versículo 15, 16 y 17, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti. Mire, el juego de palabras que utiliza el apóstol Pablo tienen tanto sentido. Todo tiene un propósito allí claramente establecido. Pablo tiene toda la intención de que entienda Filemón cuál es la razón por la cual ahora tiene delante de sus ojos a Onésimo. No para aplicar la pena, sino para mostrar gracia. No para aplicar el justo juicio, sino para evidenciar misericordia. Recíbele como a mí mismo. Cuán amorosas son las palabras del apóstol Pablo, mi hermano. Están todas cargadas de perdón, de entendimiento de lo que es una nueva vida en Cristo. Aún podemos nosotros de solo esta porción decir tanto. Note todo lo que Pablo tiene aquí encerrado en esta porción. Pablo entiende aún y describe claramente la divina providencia. Él dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Todo lo que ocurrió con Onésimo tenía una razón, Filemón, para que ahora él esté delante de ti y ya no lo veas más como un esclavo, sino como un hermano amado en Cristo. Le dice, se apartó de ti por un tiempo, ahora recíbele para siempre. Recíbele para siempre. Entra con Él a una nueva relación, una relación que será para siempre. Tú y yo estuvimos lejos, mis hermanos, en el contexto de la salvación, lejos por un tiempo, lejos de Dios, mas nuestro Señor nos ha acercado. Ya no somos enemigos.
Ahora pasamos a una nueva relación. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y el término allí de redimir es pagar lo que se necesitaba pagar por ellos. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pablo intercedió por una restauración de relación para este mundo. Nuestro Señor Jesucristo intercedió por nosotros y aún lo hace para una relación aquí y ahora, pero también por la eternidad. Nunca más dejaremos de ser hijos de Dios. Nunca más seremos prófugos de su justicia. Nunca más estaremos dándole la espalda. Siempre estaremos con Él. Para siempre, mi hermano, una relación restaurada plenamente en Cristo. Ahora, en el contexto de la iglesia, Juan dice, nuestro Señor exclamó en oración, y no podría yo comparar esta oración del Señor, sino con esa petición de Pablo también. En Juan 17 el Señor se dirige al Padre, dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mi hermano, en esta nueva relación que tenemos con Dios, se debe a la intercesión, a la mediación de Cristo. Él dio todo lo necesario para que nosotros ya no seamos más enemigos del Padre. Y en nuestra nueva condición, no pensemos que se trata solamente de ti. Todo el pueblo es uno ahora. El Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviere amor los unos con los otros. Esta carta es la historia de un hombre que huye de sus pecados y encuentra el Evangelio, encuentra a Cristo y lo trae a nueva vida. Esa es tu historia y es mi historia, mi hermano. No podemos sino vernos claramente reflejados en Onésimo. Hoy gozamos de una nueva condición gracias a la mediación de nuestro amado Salvador. Por eso debemos vivir amándonos los unos a los otros, porque todos los que somos pueblo del Señor hemos sido rescatados de la misma forma. Éramos todos deudores y hoy somos todos hijos.